Señores, ayer el Banco Central ofreció los resultados preliminares del balance económico del año 2024 y el crecimiento de la economía registró fue un 5%, que era lo esperado, lo proyectado por la economía nacional, por los agentes internacionales también. O sea, cumplimos con las expectativas del 5%, es el crecimiento natural de la economía. Cuando las cosas se conducen bien, es el más alto de la región, liderando la región. Aquí a la economía dominicana y al país en sentido general solamente recibe elogios. Son muy pocas las cosas que se le cuestionan. Ahogados entre la basura y el hedor viven los transeúntes y comerciantes del barrio de Villa Consuelo por la falta de recogida de inmundicia. No mal, mire, con la nariz tapada. Realmente no sé ni qué decir, porque imagínate, uno no puede hacer nada. Que la economía dominicana está de moda. Se ve bien en América Latina, se ve bien en la región. Ninguna economía de América Latina y del Caribe creció tanto como esta economía. ¿Cuánta gente adquiere vehículos en este país nuevo del año? Eso es un reflejo de lo que está pasando en la economía dominicana. Los bares de la ciudad llenos, los restaurantes llenos, los hoteles llenos. Y la economía sigue creciendo. Y usted va a los malls y están llenos de gente. Y usted va a las plazas comerciales y están llenas de gente. El turismo a todo el nivel en este país. Las importaciones, las exportaciones, la zona franca. Y los vehículos se están vendiendo como si fueran regalados. Hay muchas personas que están pasando muchas necesidades, mucha hambre. Poder llevar las 3 comidas básicas a sus hogares se está haciendo cada día más difícil. Que República Dominicana en el año 2024 pues creció un 5% su economía, que de hecho cuando usted toma la métrica que se utiliza de manera ordinaria de las 17 economías más importantes de América Latina, pues República Dominicana creció, se colocó a la vanguardia como la economía que más creció en toda la región. El pueblo dominicano está en una situación en la que ha visto cómo se ha ido deteriorando la vida nacional en muchísimos aspectos, como víveres, productos naturales, productos que eran, por ejemplo, parte de la canasta familiar o de la comida diaria del pobre, del clase media baja, como por ejemplo el pollo. Preparar las 3 comidas del día supera los 1,000 pesos, según consultados por Noticias SIN, debido al incremento de los precios de los productos básicos. Pasando trabajo, pasando mala noche está ella, para echarse 500, 800 pesos diarios. Un plátano vale saco de cuarto, un huevo, un cartón de huevo, el aceite carísimo. Seguido con mi cena, oye, pues se va más de 1,000 pesos, básicamente me puedo gastar. Si el desayuno se van tanto, en la cena tanto y la comida tanto, calcule, vamos a poner 300 pesos a cada uno. Se van casi 200 pesos diario se gasta un cuarto. Un poco me pica, sardina, vaina, huevo, porque un poco me pollo. Piden al gobierno enviar los camiones del INESPRE a los sectores de la capital y ofrecer alternativas a las amas de casa. Miren los titulares de todos los periódicos, de todos. En una algarabía tremenda. Crecimiento PIB de RD consolida liderazgo en la región. La economía dominicana se expandió en 5.0% en el 2024. 5 puntos, el más alto de la región. Si somos capaces de producir tanta riqueza como liderar los números en América Latina, ¿por qué razón seguimos como estamos? ¿Por qué no hemos podido lograr una vida más decente y más digna? ¿Cuáles son los números que presenta este país? Aquí el número que vale es decirle a este país que estamos dominados por un maldito sistema. Señores, bajo el modelo económico que República Dominicana ha funcionado en los últimos 40 años, no puede seguir funcionando. Hay una brecha de desigualdad demasiado grande. Señores, no es posible que República Dominicana, con todos los estamentos, con todos los ítems positivos que ha tenido en los últimos 40 años, sea uno de los países de la región con los salarios más bajitos,
Es que no es posible seguir y continuar, porque si no el país no va a avanzar. El empleado privado y el empleado público no ganan lo suficiente. Señor, el Banco Central establece que la canasta básica más bajita está en 45,000 pesos y el salario mínimo de este país es 15,000 pesos. Entonces, ¿cómo puede vivir? ¿Cómo puede avanzar un país? No puede avanzar bajo esos esquemas. Y más del 80% de los empleados ganan sueldo mínimo. Hemos bajado, en realidad, el almuerzo. Si comemos almuerzo a las 12 no podemos cenar porque tenemos que guardar de lo que hacemos porque la cosa está muy cara. ¿Tú sabes lo que es una berenjena costar 35 pesos y una tallota? Eso da pena porque eso se produce aquí, que están olvidando la masa pobre. Los ciudadanos consultados indicaron además que otros productos como el pollo y los embutidos también registran aumentos en sus precios. Y un ciudadano denuncia que a pesar de tener sus facturas al día de la energía eléctrica, llevan más de 6 días sin recibir el servicio en Cristo Rey. Un país de la maravilla que no tiene un correlato en la vida diaria del dominicano de a pie. Entonces, si se quiere construir una realidad de progreso, y muchas veces no creemos que en la burbuja que vivimos es el país. No, usted quiere saber cuál es el país. Cruce los puentes para que usted vea cuál es el país. No se puede hablar de variable, de crecimiento, si un servicio tan básico como la energía eléctrica está deteriorado, está por el suelo. Pero la energía eléctrica, la falta de energía eléctrica en los barrios, denuda ese progreso ficticio con el cual se quiere, vamos a decir, poner a soñar a la gente. Que no solamente que la energía, el servicio energético es malo, sino que es caro. Fíjese qué combinación. Ausencia de energía eléctrica y una factura eléctrica altísima. Entonces eso nos está afectando mucho a nosotros y no podamos seguir en esas circunstancias con un recibo caro. Porque estamos pagando recibos caros de 20, 25 mil pesos de luz. Bueno, la luz por aquí es un caos. La luz viene y se va a las 8:30 de la mañana y llega casi a la 1. Cuando viene, pestaña, vuelve y se va. Bueno, la segunda vez dura 2 y 3 horas. No tenemos luz, pagando los apagones, la nevera todo se daña, no podemos consumir nada. Porque ya cuando vamos a buscarlo está dañado. Y no puedo comprar embutido ni carne porque para que se dañe, ellos no lo van a pagar. Los otros días dije de todo con la nevera, si se dañaba. Da vergüenza que todavía los apagones sean un tema de principalía en la República Dominicana. Da vergüenza. Como dominicanos deberíamos de sentir vergüenza de que en el 2025 aquí todavía se va la luz. Eso quiere decir que con dinero del pueblo dominicano hay que financiar un hoyo eléctrico que al día de hoy representa más de 1.377 millones de dólares. Una locura de dinero para un país con tanta pobreza, para un país en donde se está dando 3 millones de tarjeticas de Navidad de 1.500 pesos cada una. Que los 3 millones de tarjeticas de Navidad representan 4.500 millones de pesos. Bueno, en el barril sin fondo eléctrico, con dinero que hace falta para los pobres dominicanos, va a haber que invertir 83.360 millones de pesos. Son los números, son las palabras, son el resultado de lo que sale del Banco Central. No lo digo yo, lo dicen los expertos, lo dicen los presidentes de las diferentes entidades bancarias y lo dice el resultado de eso, de que nosotros, la economía de nuestro país, vuelve en el 2024 a crecer por encima de un 5%. Y esto supera el promedio regional y las propias expectativas que teníamos nosotros, por ejemplo, en el 2023. Por eso digo otra vez, los números no mienten. República Dominicana pasa por uno de los mejores momentos económicos